primera instancia qué es una fructificación, ¿sí? Lo que es una bolsa, lo que son los dardos, ¿sí? Tienen que ir identificando eso. Y después diferenciar lo que es un chupón, que siempre se origina en madera vieja, ¿sí? En el caso del chupón solamente produce madera, ¿sí? Podemos tener o utilizarlo de alguna manera, sí, lo podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo acá, ustedes fíjense en que esta planta hasta acá está bastante pelada porque se han ido cortando las ramificaciones que estaban acá. Esto en algún momento emitió un chupón hacia abajo que se despuntó, ¿sí? Y después emitió otro, lo cual nos permitió que formara un brazo secundario. Y ya en esta altura ya tenemos brindillas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un chupón y que está en una ubicación justa que nos sirva, lo podemos conservar despuntado, ¿sí? Que despuntar significa reducir a la mitad aproximadamente, y conservarlo para que a futuro sea un brazo secundario. Ustedes siempre acuérdense que el sistema de conducción de todas estas plantas es de vaso. ¿Qué significa que sea de vaso? Que está compuesto por 3 o más brazos principales, ¿sí? Estos son los 3 brazos principales de la planta. Forman un vaso. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Seguro? Pregunten lo que tengan, en alguna duda que tengan, pregunten. Bien, el caso de brindillas. Las brindillas tienen la particularidad de ser finitas, son de color marrón, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos cuando estamos podando es despuntar. ¿Por qué hacemos esto? Ustedes fíjense, yo acá despunté esta brindilla, el año pasado el alumno que estuvo acá despuntó esta brindilla y pasó de ser esto, que es una ramificación con yemas comunes, a empezar a fructificarse, ¿sí? Vamos a tener yemas que van a producir hoja, madera, ¿sí? Y vamos a tener las fructificaciones que van a producir fruta. Cuando ustedes tengan alguna ramificación como esta, ¿sí? Que está ya fructificada, está bien establecida, tratemos de conservarla. Si nosotros notamos que hay una continuidad de esta ramificación hacia arriba y vemos que va a chocar con la parte de arriba de la planta, sí tenemos que tomar alguna acción, que en este caso sería hacer un rebaje. ¿Por qué hacemos esto? Lo que buscamos nosotros es, entre los pisos de carga, ¿sí? De brazos secundarios, abrir un espacio que permita la entrada de aire, facilite el manejo del cultivo, ya sea para la aplicación de algún fungicida, herbicida o cualquier insecticida que se aplique, y también para el manejo cuando nosotros decimos vamos a podar, que podamos llegar al centro de la planta, o con el tema de la cosecha también, ¿sí? La poda tiene que tener mucha paciencia, porque sobre todo quizás hay algunos que saben podar y otros que no tienen ninguna noción. La idea es que se lleven las nociones básicas de acá y lo vamos a ir obviamente practicando y charlando a medida que van podando, ¿sí? Siempre les recomiendo esto: cuando ustedes están frente a la planta, pararse en un lugar y girar hacia un sentido. Si van hacia allá, completar el círculo podando. ¿Qué pasa? A veces ustedes cortan acá, vuelven, cortan acá, después vuelven y siguen cortando acá, y la consecuencia que tenemos es toda una ramificación, que en algunas plantas lo van a poder ver, pelada. ¿Por qué? Porque sacan todas las ramificaciones y dejan quizás una brindilla en la punta. Eso no tiene mucho sentido, porque tenemos un brazo ya formado, pero que no va a cargar nada, no va a tener tanto lo que es fruto como lo que es hojas, ramas, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos podando. Bien, con todo lo que sea brindillas, recién les explicaba que este año va a ser una poda más que todo de punta. Lo aconsejable cuando despuntamos una brindilla es aproximadamente el largo de una tijera. Puede ser más corto o un poquito más largo, no importa, pero es una referencia el largo de una tijera, aproximadamente unos 20 centímetros, ¿sí? Si las brindillas son chicas, igual se despunta, más allá de que sean más cortas que la tijera, pero en este caso que es chiquita, cortamos la punta solamente. Bien. Si tenemos demasiadas brindillas, podemos reducir algunas, podemos sacar, hacer una especie de raleo con las brindillas. Si tenemos 10, dejamos 6, ¿sí? Las vamos ubicando de forma que queden espaciadas entre sí
¿Por qué? Porque tampoco nos sirve tener exceso de brindillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha cantidad de madera, mucha cantidad de ramificaciones y cuando esté todo lleno de follaje, vamos a tener todo un monte acá. Y eso es lo que no nos conviene. No, necesitamos que la planta tenga una buena aireación también, ¿sí? Una pregunta, ¿tenemos que despuntar todas las brindillas entonces? Las brindillas sí. Todas. Todas. Bien. Las que dejes, todas. Bien. El caso de los chupones, vos fíjate, acá tienen un chupón, acá tienen otro. Siempre acuérdense que salen en madera vieja, del año anterior, ¿sí? Por lo menos ese corte que se realizó tiene que tener 2 años de crecimiento para que en su origen se genere un chupón, ¿sí? ¿Quedó más o menos la idea o no? Los chupones que no estén ubicados y que no necesitemos para generar un nuevo brazo, los eliminamos. En la parte de abajo van a ver que no hay muchos. Esta planta está bastante complicada en la parte de arriba. Aunque tenemos que bajar un poco la altura, para aquel que le toque va a estar complicada esta parte. Pero lo vamos a ir trabajando a poco. ¿Sí? Bueno, empezamos acá. Despuntamos las brindillas. Donde ustedes vean que las ramificaciones están muy extendidas hacia arriba o hacia afuera, podemos realizar cortes para rebajar un poco la planta, ¿sí? Siempre lo que buscamos nosotros es conducir la planta del brazo principal hacia afuera, ¿sí? Si la ramificación está atravesada, lo que tenemos que hacer es despejar el espacio que hay entre los brazos principales, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en este caso? Marcar acá, eliminamos el que estaba atravesado, despuntamos ese. Ustedes fíjense que acá tienen más brindillas. Esta brindilla de acá, si ustedes se acercan y ven, ya fue despuntada el año pasado y este año tenemos dardo, que es la parte fructífera de la planta, es lo que va a producir frutos. En este caso esta ramificación está muy alejada y está muy enredada con esto. Fíjense que es poco el espacio. En este caso sí se justifica realizar un corte y sacarlo, ¿sí? ¿Les va quedando, chicos, más o menos? Pregunten todo lo que quieran. Sí, me Despuntamos. Si hay demasiadas brindillas, sacamos algunas, despuntamos otras, ¿sí? Bien. Siempre vayan a la vuelta de la planta. Lo que es fructificado, tratemos de conservarlo, ¿sí? Lo importante es que tenga, cuando ustedes finalicen la poda, quede una planta bien ramificada, ¿sí? No corten, y es más, cuando tengan dudas si cortan o no, nos pueden llamar a mí o a la profe y nos piden que les proporcionemos información o que les brindemos nuestro punto de vista para llegar a un corte seguro, ¿sí? Despuntamos. Si tienen ramificaciones que están muy enredadas, tratamos de reducir un poco y de achicar en cierto modo. Bien, más o menos van viendo el tipo de poda que se va haciendo. Este año va a ser mucho más liviano que años anteriores. Así que la idea es que, más allá de que sea más liviana la poda, aprovechen mucho el tiempo que van a tener. ¿Sí? ¿Hasta ahora le van surgiendo dudas? ¿No? ¿Preguntas? Perfecto. Seguimos. Bien. Si tenemos ramificaciones muy finas, con muchas fructificaciones, como en el caso acá, tienen bolsa, todo esto, tratemos de achicar un poquito. Volvemos un poco hacia el centro de la planta, ¿sí? La idea es que cuando nosotros acortamos ciertas secciones, por ejemplo, está bastante extendido para afuera, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de achicarlo un poquito y que vuelva acá al centro. Hoy no trajimos pomo, si no ya lo hubiésemos cortado acá y quedaría achicado. Ese que está allá también, ¿no? ¿Cuál? El que está allá, que está en el camino. ¿Yo? No. Ese que está como en el camino también. La planta sí. Hay que ir achicando un poco. ¿Por qué? Porque no se permite que se vaya tan al centro del espacio que hay entre las hileras. Vos cuando pasás con un tractor o una máquina fumigadora, siempre va a tener el problema de que se va a ir chocando el implemento del tractor o la máquina. Si es una sulfatadora o una fumigadora, va a ir chocando con parte de las ramificaciones estas.
Tenés dos opciones, podés romper la máquina o podés romper la planta. Y ahí ya es una entrada para distintos patógenos, distintas enfermedades, ¿sí? Entonces siempre se busca con la poda ir achicando eso. Fíjense en acá, nosotros tenemos muy extendida la planta hacia afuera. Se corte, si lo hacemos. Achicamos esa parte de ahí. ¿Sí? Lo que hicimos es volver un poco hacia el centro de la planta. Entonces, despuntamos, despuntamos. Todo lo que más se pueda conservar, se conserva. Si está bien ubicado, mejor aún. Ustedes fíjense acá, tienen ramificaciones, están muy extendidas hacia abajo, achicamos un poco. Ustedes fíjense en que la prueba de que esto es una fructificación es que tiene una pera que se ha secado ahí, quedó colgada hasta que se secó y quedó ahí. Bien. Normalmente, ¿qué van a encontrar después? Una bolsa o un dardo o una brindilla. ¿Qué significa eso? Que ese sector de la planta ya está fructificado. Si tenemos una brindilla a continuación de esa bolsa, la despuntamos para ya definir las fructificaciones que vamos a tener en ese sector. Que se transforme de un año al otro es todo un proceso evolutivo de la planta, ¿sí? Así que eso puede resultar bien o no, pero eso recién lo venimos a ver a la temporada siguiente de poda, ¿sí? Eso va a quedar definido ahí. Esta ramificación viene muy afuera, está muy salida. Vamos a achicar un poquito. ¿Bien? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? Yo no sé si es muy buena la explicación o es muy semana previa a la evaluación. Bien. Si tenemos muchas brindillas, recuerden de sacar algunas, dejar otras. ¿Sí? Todo lo que vayan cortando, tírenlo al piso. ¿Por qué? Porque quizás ustedes dicen, bueno, si después corre viento y se cae. Sí, perfecto, pero al momento de ir viendo la planta, te da otro punto de vista. Porque a veces te queda una rama colgada acá y vos seguís podando, así, uy, mirá, me quedó largo, y no, en realidad estás cortando de vuelta la rama que vos ya cortaste. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Achicamos en algunas partes. Está justificado. Bien, ¿van entendiendo, chicos? Bien. Entonces, ¿qué vamos a notar nosotros? Cuando hayan finalizado la poda, van a notar que al final de la poda, ustedes lo que realizaron es remover parte vegetativa de la planta, pero en sí en la planta generar un equilibrio, ¿sí? Entre lo que va a producir hojas durante esta temporada, la madera que ya tiene y que decidieron conservar, y las fructificaciones, donde van a tener concentrada la fruta, ¿sí? Porque todo eso tiene que jugar en cierto porcentaje cada uno para poder llegar a buen puerto y a lo que es producir y cosechar, ¿sí? Acompañado obviamente de otras labores culturales. Pero durante la poda se hace básicamente, bueno, este lo vamos a dejar cuando trajimos todo. Si se extiende demasiado hacia afuera, recuerden que deben sacar. Este es el problema que tenemos cuando una ramificación está muy fructificada, pero a la vez es muy larga o extendida. Nosotros estamos en una región en la que tenemos vientos, ¿sí? Cuando hay vientos, sobre todo si nos encontramos en una época de floración, hay algo que se llama, en el campo, ramaleo. Se sacude la rama y ¿qué produce? Si ha cuajado y está formado el fruto, puedes tener la pérdida de frutos por ese sacudón que pega la rama, obviamente por el viento. Siempre es conveniente tener ramas que ya estén consolidadas, que sean firmes, ¿sí? Y también el tema perjudicial de tener ramas finas muy extendidas es que se empiezan a arquear con el peso y por lo general se desgajan en la base, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se desgajen? Que se arranca, se quiebra. Y tenemos que evitar sobre todo eso, ¿sí? Chicos, por acá, vamos a ver. Bueno, seguimos para acá. Donde tengan plantas con muchas fructificaciones, ¿qué van a tener que hacer? Reducir un poco la cantidad de fructificaciones. Eso ya lo vamos a ir viendo más de forma más puntual en las plantas que les vayan tocando, ¿sí?
Ustedes fíjense acá, por ejemplo, tenemos una ramificación que en algún momento se despuntó, creció de nuevo, se despuntó, creció de nuevo a base de chupones. Fíjense que se originó en madera vieja, ¿sí? Y tenemos acá ya un brazo que se podría considerar secundario, consolidado. ¿Qué tenemos acá? Todavía no está en una forma con mucho vigor, no es muy grueso. Y fíjense que es muy flexible todavía. Pero si ustedes se acercan, pueden ver la cantidad de fructificaciones que tiene y de árbol, que como consecuencia pueden terminar rompiéndolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Achicarlo un poco, acercarlo un poco hacia el centro de la planta, y en el caso de que se puedan reducir algunas fructificaciones, lo vamos a hacer también. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Cortando acá. Siempre recuerden que cuando hacen un corte, tienen que tener una salida, una ramificación que conduzca hacia afuera de la planta. ¿Sí? Cortamos acá, achicamos acá, ¿sí? Sacamos un poco y conservamos lo demás. Ya acá en ese par de cortes que hicimos, conservamos el 50% de las fructificaciones que tenemos en esta ramificación. O sea que aumentamos las probabilidades de que esta ramificación cargue, ¿sí? El tema de frutas, y que lo pueda resistir hasta la cosecha. ¿Sí? Ya para el año siguiente obviamente va a estar más vigorizada por una cuestión de que realizamos este corte y frenamos el crecimiento en lo que es longitud, ¿sí? O sea, lo que va a hacer ahora es engrosarse. ¿Bien? Bueno, seguimos. Juntamos todas las mundillas, podemos eliminar algunas, ¿sí? Demasiado controlado. ¿Alguna pregunta que se les ocurra que quieran hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Chicas? ¿Por acá? ¿Va quedando claro? Bien. Acá está. Vamos a sacar acá. Bien. Lo que vamos a arrancar haciendo con la poda va a ser la parte de abajo, ¿sí? La idea es que aprovechen el tiempo que vamos teniendo en las prácticas a disposición, aprovechenlo, pero a veces tenemos que aprovechen cada vez que vengan. Cuando empecemos por la parte de abajo, aceleren lo que más puedan, avancen lo que más puedan, ¿sí? Y después ya cuando traigamos las escaleras, ahí sí aprovechen la parte de arriba. Con la parte de arriba les voy a ir dando indicaciones a medida que vaya viendo. Y cuando pasemos, obviamente, aclaren las dudas con lo que les decía. Mucha cantidad de brindillas. Vamos a achicar algunas, ¿sí? Despuntar otras. Siempre al momento de cortar, ustedes busquen si van a conservar las que tienen salida hacia afuera de la planta. Es preferible que tenga la inclinación hacia afuera que esté en esta ubicación y vaya hacia adentro, ¿sí? Más que todo por una cuestión de manejo del cultivo. ¿Sí? Algo que les va a parecer bastante raro es que casi el 100% de estas plantas se originó de chupones. Todo lo que es esta plantación de pera era un cultivo viejo que se empezó a enfermar, ya no había mucho para hacerle, entonces vino un ingeniero y cortó todo a cierta altura y esperó que emergieran chupones. De esos chupones se seleccionaron los que más o menos estaban ubicados en una posición que formara el vaso, y de ahí en más se originaron los brazos principales y sus brazos secundarios. Eso es algo raro que se hizo a forma de prueba y funcionó bastante bien. Otra cosa pueden observar cómo se encuentran las ramificaciones. Hay mucha cantidad. Exacto. Perfecto. Dijeron que se podía achicar y se podía sacar algo. ¿Qué sacaría? Ese que sale para arriba, que se... Este sí, pero ese y nada más. Sí, se puede Bueno, sacar. sacalo.
¿Alguno, muchachos? ¿No? Yo soy muy petita. Se manda de acá. Yo también. Vamos a sacar. Vamos a partir de que se Para que se enrían, ¿no? El tiempo eso lo divide cada uno. Ustedes fíjense que es un chupón que más allá dentro de todo sea fructificado porque tiene algunas bolsas. Eso lo van a encontrar en algunos, pero igual es conveniente sacarlo. Pero también van a encontrar en ese chupón que tiene yemas como esta, que tiene una tendencia a ser más espina que yemas. Sobre todo si lo tocan se van a dar cuenta de la punta que tiene, que es muy pinchosa. Y lo conveniente es sacarlo, ¿por qué? Porque el crecimiento es directamente hacia arriba. El chupón, ¿qué característica tiene? Consume mucha savia, produce mucha madera, a veces consume más savia de la deseada, que te termina desproporcionando el crecimiento de las otras ramificaciones. Entonces es conveniente sacarlo como una forma preventiva para regular el crecimiento, ¿sí? Entonces cuando se encuentren con chupones, si no están seguros nos consultan, y si no, bueno, hacen un corte y ya lo sacan, lo remueven directamente. ¿Qué hablamos también? De, ustedes fíjense, fructificaciones muy extendidas, mucha cantidad, ramificaciones muy débiles todavía porque son finas. ¿Qué podamos hacer en este caso? Hablando desde acá hasta acá. Corta. ¿Qué cortaría? De allá para allá. De acá para acá. Podemos sacar este. Miren, podemos hacer esto acá, ¿sí? Si vemos que todavía está muy extendida, podemos llegar a reducir la cantidad de fructificaciones y ramificaciones, a modo de obligar la planta a que empiece a engrosarse toda esta madera, ¿sí? Y básicamente esto de acá también deberíamos de reducirlo. Ustedes fíjense que tiene algunos dardos, pero está como muy dispersa la rama y ocupa demasiado lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Venimos acá. Les puede parecer mucho el corte que acabo de hacer, pero ustedes fíjense en la cantidad de ramificaciones que tienen para atrás todavía, ¿sí? Bien, vamos acá. Nosotros tenemos acá en la punta, tenemos un par de fructificaciones. Lo podemos conservar así, no habría ningún problema, ¿sí? Ya el año siguiente, si vemos que empieza a fructificarse más, ahí podemos hacer una reducción en la parte longitudinal de la rama, ¿sí? Y achicamos un poco. Brindilla, esta va muy hacia atrás, tenemos bolsa, brindilla, toda esta sección fructificada en este caso podemos eliminar, ¿sí? A modo de descomprimir un poco esta rama. Despuntamos, esta de acá, fíjense que no, vamos a ver. Le vamos a sacar este. ¿Por qué saco este de acá? Porque va cerrando el espacio que hay entre los brazos principales. Siempre recuerden de, cuando ustedes vean dos brazos principales, tratar de liberar el espacio que hay entre ellos. Porque vos a veces vas a cosechar y el cosechador mete la escalera en ese espacio. Y de esa forma llega al centro de la planta y puede cosechar todo. ¿Sí? Es un concepto, un tip para tener en cuenta. Despuntamos. Bien, este no, este sí. ¿Sí? ¿Van entendiendo por qué los cortes? Despuntamos brindilla. Brindilla. Y ahí estaría podado este brazo. ¿Y ahí donde están las hojas? Que son muy finitas. ¿Por acá, si vos? Sí, como esas. Los que salen ahí. Ay. ¿Más atrás? Y que no llega. Claro, está medio complicado si me señalás por Bien. Estas las dejamos, fíjate que estas brindidas ya las habíamos despuntado. Y esto fue una brindilla que el año pasado se despuntó y ya este año ya tiene dado. El concepto ese de que vaya hacia abajo es bueno, y es bueno que lo vayas teniendo en cuenta, porque ese concepto sobre todo se aplica cuando hablamos de esta altura. ¿Por qué? A veces queda una brindilla muy extendida, eso se lo puedo explicar acá. Supongamos que esto es una brindilla, ¿sí? Que está muy extendida y carga frutos en la punta, el fruto llega al suelo. A veces cuando ese fruto está en contacto con el suelo,
tenés una por un lado, los insectos que siempre están picoteando algo, y por el otro, que si está en contacto con la humedad, ese fruto se pudre, ¿sí? Entonces, para buscar evitar eso, cuando hay una ramificación muy cerca del suelo, o se despunta o se remueve. Eso depende del criterio del podador, ¿sí? Eso, pero cuando hablamos de esta altura no hay problema, porque sí se va a colgar un poquito cuando tenga una fruta colgando acá, pero no va a haber problema, porque va a estar a una altura libre. ¿Bien? Bien. Sin problema.